vamos a pasar a la parte, digamos, de la estructura que conforma el tarot. El tarot se divide primero en dos, que son los arcanos mayores y los arcanos menores, o eh, triunfos también se les llaman. Igual, cada persona, cada autor, eh, cada autor de un tarot, pues le pone y utiliza el nombre que siente o que cree que debe de ir. En mi caso personal, yo les llamo, a ver, igual, mayores y menores o mayores y valores. Los arcanos mayores, muy en general, nos hablan de conceptos más abstractos o más generales de una persona o de una situación específica. Dentro de los arcanos mayores también vamos a encontrar una división con conceptos más terrenales de personas, como pueden ser estos: el loco, el papa y la justicia. Son representados como personas. Y por el otro lado existen cartas de este tipo que representan más bien conceptos un poco más abstractos, digámoslo así, la parte terrenal, la parte un poco más física, más establecida, y la parte más abstracta, más espiritual, el cielo, la tierra, por decirlo de alguna forma, la materia y el espíritu, por así llamarle, a grandes rasgos. Esta es, digamos, una subdivisión entre los arcanos mayores. Existen autores que incluso los dividen en 3, los dividen en 4, en series de 7, en series de 10, pero bueno, eso depende de cada autor. Eso ya es como más en específico sobre cómo maneja las cartas y su visión y cómo se siente más a gusto. Y en el caso de los menores, se dividen a grandes rasgos. Primero se dividen en 4. Vamos a empezar por ahí. Se dividen en cuatro palos esencialmente, que son las copas, los oros, los bastos y las espadas. Cada uno de estos palos representa asimismo diferentes cuestiones. Pero bueno, eso a lo mejor lo vemos, bueno, más bien lo vamos a ver un poco más adelante, pero ahorita nada más es la pura estructura tal cual. Bueno, aquí como podemos ver, siempre van a ver, en el caso del tarot de Marsella, es su palo y casi siempre está con algún otro elemento, regularmente con plantas, flores, etc. Cada palo tiene un mensaje, digamos, más específico. En el caso de los mayores, el contexto es más general y más abstracto de alguna forma del momento, de la situación que está ocurriendo. Y en el caso de los valores o menores, tiene que ver con un plano del ser humano más específico, un momento en la vida del ser humano o un estado que está pasando el ser humano, o se está viviendo la situación en un momento específico del tiempo, y referente ya sea a los sentimientos, a nuestro trabajo o el dinero en específico, a nuestro cuerpo, eh, al contexto, a lo que nos dedicamos, nuestro trabajo, el contexto sexual, lo que nos apasiona,
o nuestros pensamientos. Se aboca a una de esas 4 grandes áreas que componen el ser humano. Y de ahí vienen otras 4 figuras por cada palo. En este caso, las figuras corte son serían 16, 4 por cada uno de los palos. Así como en este caso son paje de oros, reina de bastos, rey de copas y caballero de bastos. Cada palo cuenta con su paje, con su reina, rey y caballero. Y representan también personas menos abstractas, más reales, más terrenales. Tiene que ver muchas veces con personas específicamente hablando, con situaciones específicas que se van dando. No son tan abstractos dependiendo de la tirada. Representan también etapas en el ser humano, etapa donde somos nuevos en alguna actividad o somos muy jóvenes. El manejo de un poco más de madurez, tanto a lo interno, a los sentimientos, un desarrollo de madurez un poco más al externo, al comportamiento, al manejo de las emociones, al exteriorizar nuestras emociones y al final perdón, y al final el cambio al siguiente palo, que es como la evolución. Lo que ya aprendimos en esta etapa, ahora nos toca aprender en la siguiente etapa. Y de igual forma, muchos autores cambian el orden de esta corte. Lo que llegan a cambiar muchas veces es el caballero. A lo mejor lo ponen al principio como que viene del aprendizaje y se encuentra otra vez con esta etapa, etcétera. Pero en general así es como se divide el tarot, los arcanos mayores y la subdivisión que pueda haber dependiendo del autor, la división entre lo terrenal, lo físico, situaciones más aterrizadas en la realidad y situaciones más abstractas que tienen que ver con nuestra psique o con nuestra alma. Y por el otro lado tenemos también la parte numerológica, por así decirlo. Esto es algo también importante que manejan pues gran cantidad de autores. Aquí la diferencia entre numerología y matemáticas, porque también son matemáticas, es sencillamente, vamos a tomar estos dos. Las matemáticas nos dicen que existen sumas, multiplicaciones, divisiones, y en este caso también tenemos sumas. Muchas veces nos pueden dar cierto indicio de la tirada en la suma de dos cartas. Por ejemplo, tenemos al 21 y al 6, nos va a dar 27. Y podemos jugar con este número y reducirlo a un número en específico. El 27, 7 y 2 nos da 9. Esas son matemáticas, nada más. En cuanto a la numerología, cada número está compuesto de su nombre, la estructura de la carta y el número de la carta, con excepción de el loco, que es el único que no tiene número. Entonces nos da una referencia de que es una energía primordial y que es una energía incluso antes del cero, porque si representara al cero, contaría con este número. Ahora bien,
Por ejemplo, un poco de lo que sería la numerología es el significado de los números. Y los números de igual forma pueden tener muchísimo significado dependiendo de el autor que se maneje. Tampoco es algo absoluto, pero el tarot maneja su propia numerología, o si tienes un concepto diferente a la numerología y lo sumas al tarot, va a resultar no van a ser contradictorios, va a aportar al tarot independientemente de la visión que tú tengas al respecto. Por ejemplo, esta carta, que ni siquiera tiene número, nos estaría indicando una energía incluso antes del cero, que existe, pero que no tiene tal vez forma física. Es una energía que es una energía primordial que se mueve a través del universo, que es parte del universo, o que es el mismo y propio universo, pero que no tiene sustancia, que no es una forma física, sino es energía pura en su totalidad. El número 3, por ejemplo, representa la primera acción, lo primero que se hace, representa una decisión que ya se ha tomado, un actuar. Aún no sabemos cómo va a resultar este actuar, no estamos seguros, no está muy bien afinado, pero vamos a hacer algo. Y por otro lado, incluso hablando de numerología, el número 3 es muy importante en diferentes cuestiones filosóficas, matemáticas, etc. Incluso Pitágoras decía que el triángulo era realmente la primera figura geométrica real y con estabilidad, porque era la primera que tenía 3 partes, y que esas 3 partes le daban estabilidad, y de ahí parten diferentes fórmulas matemáticas y dentro de la geometría. Una forma de ver también esta numerología y matemáticas es de que tenemos el 3, tenemos el 4. ¿Cuál es el espacio que existe entre el 3 y el 4? Para que lleguemos del 3 al 4 tendría que existir el 3.00000 hasta el infinito, o el 3.99999 hasta el infinito, y después va a seguir el 4. Aquí es donde existe una relación entre la numerología, el significado más allá de los números per se, y las matemáticas, que es el agregar, el disminuir, el multiplicar, etc. Por eso el tarot cuenta con matemáticas y con numerología. Independientemente de la escuela matemática y de la escuela de numerología que se conozca, al final de cuentas llegan a existe un engranaje y una conexión entre todas, porque a fin de cuentas son parte de la naturaleza. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.